Cuando escuchamos el surgimiento de Israel como una sociedad de contraste, ¿qué se nos viene a la mente? Quiero que analicemos esto por unos momentos. Se nos pueden venir a la mente varias cosas. En nuestro caso, creo que lo primero que se nos ocurrió fue cómo Israel se formó como Estado, pero realmente esta lectura no tiene nada que ver con esto. Nos ubicamos entre el 1500 y 1200 antes de Cristo aproximadamente, un contexto de grandes imperios. Canaán, tierra palestina o lo que será el futuro de Israel es un territorio sucesivamente dañado por varios imperios. Y evidenciamos a ciudades-estados como lo fue Canaán durante estos tiempos. Durante esta época, las tierras de Canaán, Palestina o como hoy se conoce como Israel, reinaba, reinaba una dinámica sociopolítica y económica de lazos de sometimiento y dependencia. ¿Qué significa esto? Significaba que todas aquellas incursiones militares o la maquinaria burocrática, por decirlo de alguna manera, la maquinaria militar, dependían directamente del campesinado. Campesinado el cual era sometido fuertemente a grandes impuestos, a que todo lo que se produciera se fuera para estas máquinas militares y de burocracia. Era gente oprimida. Por lo que este campesinado era abiertamente conocido como empobrecido en gran cantidad. Luego, después de un tiempo, a eso de los 1300 antes de Cristo, por factores políticos, hay una gran agitación en esta zona de Canaán. Hay nuevos controles territoriales, hay guerras civiles, la pobreza lleva a situaciones de límite como tanto a los militares y a las máquinas burocráticas y a quien más golpea es a aquel campesinado. El campesinado ya cansado de aquella vida de empobrecimiento máxima durante este lapso de 100 años, los campesinos empiezan a marcharse de los lugares más centrales de la ciudad de Canaán y comienzan a coincidir en las diferentes montañas que surgen alrededor de esta gran ciudad, con el objetivo de tener un refugio seguro para sobrevivir. Por lo que durante los siguientes años, Canaán ya no fue reconocida como una ciudad-estado. Es más, había un poder vacío dentro de ella debido a, a los grandes problemas políticos que sucedieron durante esta época, por lo que alrededor de esta ciudad se fueron formando otras pequeñas ciudades que quedaban en las grandes montañas que encerraban a esta ciudad de Canaán, dando el primer paso a una nueva cultura, a estos hebreos o apirus como fueron conocidos durante esa época. Estamos hablando de una sociedad que se formó de varios grupos que tenían diversos orígenes, personas de todas partes del Medio Oriente que simplemente se habían liberado de la servidumbre de los pagos de impuestos, el trabajo forzado y el tributo que imponían las ciudades circundantes. Por lo que estamos hablando de un grupo de personas marginadas por la sociedad, personas que no encajaban dentro de estos sistemas sociopolíticos de enlace, que no funcionaban con la economía actual del Canaán. A estas personas que no entraban dentro de ninguna clasificación social se les conocía de manera genérica como hebreos. Durante mucho tiempo alrededor de estas montañas se fueron creando los hebreos como una sociedad. Grupos de muchas personas desde diferentes partes del Medio Oriente comenzaban a mezclarse y iban formando poco a poco una cultura original, llevándose de cada uno de los grupos que se encontraban algo. Específicamente se apropian de varia información o cultura dada de grupos sinaicos y abrahámicos. Del grupo sinaico o árabes comúnmente llamados, estos hebreos sacaron la idealización de un dios más que todo fuerte, un dios celoso, un dios netamente vinculado hacia lo militar y hacia los fenómenos naturales, hacia su fuerza. Y de los grupos abrámicos sacaron una religiosidad más familiar, vinculada al ganado, a la tierra, a la peregrinación, a las construcciones provisorias, esa raíz más nómada. Durante años estos grupos fueron formando una cultura única y un nuevo dios, el dios de aquellos judíos. Un dios que hasta se podría llamar liberal, porque quería que estas personas se implantaran dentro, ni siquiera dentro de un estado, sino debidamente dentro de un antiestado, algo que no tuviera una política bien formada. Pues estamos hablando de que este grupo de hebreos ya
tenían agrupaciones de familias las cuales eran 100% autónomas. Algo muy interesante dentro de la lectura que pudimos ver fue que, como tal, el Dios de estos hebreos consideró que Israel no era como tal un propio territorio. Era el grupo de personas que lo seguían y que eran autónomas y ayudaban a aquellos marginados a salir de este estado. Pero, ¿qué hizo creer a estos judíos que su tierra prometida se encontraba en un territorio específico? Según dicen varios pasajes de la Biblia, em, esto fue lo que Dios les había prometido alguna vez. ¿Realmente fue así? ¿O fue más bien un acto de venganza de aquellos grupos hebreicos para volver a aquella parte donde alguna vez fueron marginizados y donde fueron expulsados? La tierra prometida, que por excelencia es en Israel, la gran Jerusalén celeste. El primero de quien consta que creyera que el pueblo de los israelitas podría conquistar la tierra prometida solo con la ayuda de Yahvé fue el sucesor de Moisés, Josué. El nombre de Josué o Joshua significa en hebreo Dios salva, equivale también al nombre de Jesús. También la Jerusalén celeste procede del mismo Apocalipsis. Pues en el Apocalipsis vemos que Israel al final de los tiempos se le abalanzarán todos los pueblos llegando desde el norte, sur, occidente y oriente. Podemos ver que en el libro de Josué, que tiene su contenido, está unido, que también tiene atribuido Moisés muchos pergaminos, se establece como la tierra prometida de Canaán, cuyas amplias fronteras deberían llegar hasta el río Éufrates. Vemos así cómo pasó el pueblo israelí penumbras en el gran desierto, pero Dios siempre cumple sus promesas. Tiene poder para hacerlas y tiene poder para cumplirlas. Aunque algunos lo dudan, el grupo de israelitas que había salido de Egipto lo hizo de mala gana. O sea, mala gana, como eran las cosas en Egipto, lo conocido parecía mejor que lo desconocido, para quienes no tenían fe. Durante sus 40 años de peregrinaje en el desierto, los hijos de Israel alternativamente bendijeron y maldijeron en el nombre de Yahvé. Cuando les mostró milagros, se humillaron, pero cuando les mostró pruebas y rigores de la vida en el desierto se tornaron difíciles, ellos endurecieron sus corazones en ira y resentimiento. Se olvidaban de su poder y temblaron de temor ante la idea de enfrentar a los cananeos. Y al hacer esto perdieron el privilegio de entrar a la tierra de promisión. Pero en el momento en que los hijos de estos israelitas rebeldes vieron desde la montaña a lo lejos la gran tierra prometida, el cumplimiento de sus esperanzas, nos hacemos esta pregunta: ¿estaban preparados? ¿Ellos apreciaban esa gran bendición de recibir lo que fue negado a sus padres? ¿Podría entrar en aquella tierra bajo la dirección de un profeta viviente y poseer la región según los términos establecidos por el Señor? ¿O continuarán maldiciendo la herencia de sus padres? Habiendo escuchado todas las historias que tuvo que contar el pueblo judío y cómo esta sociedad que cogió diferentes partes de otras sociedades como los abrahámicos y los sinaínicos se fueron proclamando casi que como un estado hasta el punto de irse a grandes batallas hasta el día de hoy, de hecho por el cumplimiento de esta tierra prometida. Eso nos hace pensar qué pasó con esta sociedad de contraste, con esta sociedad de marginales que aceptaban a todas las personas como ellos, que las ayudaban, que eran figuras familiares patriarcales. em, Porque estas figuras ahora mismo y este pueblo judío sigue hasta el día de hoy luchándose por la tierra prometida, es nuestra pregunta. Pues podemos ver que se generó mucho misticismo, muchas historias detrás de esta tierra prometida, que era lo que había prometido el Dios Yahvé, hasta el punto en el que casi en la actualidad se está contradiciendo ese origen de sociedad de contraste. Israel, sea por el motivo que sea, la gran cantidad de personas apoya este movimiento de que Israel sea un Estado, y de hecho fue reconocido como un Estado, por lo que esta figura del Dios rebelde no se desvaneció,
pero fue tomada de otra manera. Nos gustaría saber qué piensan ustedes de los actuales conflictos Israel-Palestina con respecto a esta lectura. Nos gustó bastante asociarlo a esto y hasta aquí termina el video.